Ella cosía secretos en cada costura, hasta que un hilo desveló un asesinato. Bienvenidos a Crimson Clues. Soy vuestro anfitrión, Antonio. Mantengamos vivo el misterio. Comenta a continuación y comparte desde dónde lo estás viendo. Siempre es un placer saber de vosotros. Empecemos. Era el tipo de tarde de la que St. Hedwig se enorgullecía, calentada por el sol, suavemente perfumada y silenciosamente animada por el suave susurro de las faldas y el tintineo de las tazas de té. El jardín del vicario, salpicado de luz de 1900 finales de verano, estaba adornado con banderines en tonos pastel descoloridos que ondeaban cortésmente como para no perturbar los rosales. Las mesas crujieron bajo el peso de los bizcochos Victoria, los sándwiches de pepino y las pequeñas y ácidas delicias que la señora Banbury insistía en poner demasiado brandy. Miss Marple, sentada ligeramente a un lado en una silla de mimbre con su siempre fiable tejido, parecía completamente absorta en el patrón de punto deslizado que había elegido para un gorro de bebé destinado, le había dicho a la señora Larchmere, a una ahijada en Wiltshire. La habían invitado, por supuesto, más por costumbre que por necesidad, y aunque hacía mucho que había superado la edad de ir de mesa en medio del entusiasmo social, todavía conocía la temperatura exacta de las corrientes subyacentes del pueblo. Esta tarde estaba destinada a celebrar el regreso de la señorita Enid Bradshaw, ex empleada de St. Hedwig, y ahora una célebre modista al margen de la sociedad londinense. Enid había abandonado el pueblo bajo una especie de nube 2 décadas antes. No un escándalo, no del todo, pero ciertamente los susurros habían seguido su estela como una cinta desatada. Ahora tenía unos 50 años, estaba impecablemente, vestida con un gris paloma y encaje con hilos plateados, su cabello oscuro enrollado como el nido de un cisne y su discurso cuidadosamente modulado con el más leve tono londinense. Enid había traído consigo una selección de sus últimos diseños, creaciones etéreas con cuellos altos y ribetes de terciopelo, exhibidos en maniquíes debajo del viejo tejo. Las damas de St. Hedwig arrullaban y cloqueaban, tocando la tela, algunas encantadas, otras ligeramente ofendidas por lo que ahora pasaba por moda. «Muy atrevido», murmuró la señora Moffat a nadie en particular. Su mirada se detuvo con desaprobación en una hendidura que tal vez revelaba demasiado tobillo. Cuando el reloj de la torre de la iglesia dio las 4, un grito agudo atravesó el murmullo de la conversación sobre el té. Procedía de detrás del seto que bordeaba el jardín, la zona donde los niños del pueblo habían estado jugando al escondite entre malvarrosas y ruibarbos. La risa cesó de inmediato. La reunión se calmó instintivamente. Miss Marple levantó la cabeza sin alarmarse y sus agujas se calmaron. Momentos después, la joven Sophie Ellicott, con el sombrero torcido y el rostro pálido, apareció a la vista, sin aliento y con los ojos rojos. «Hay alguien tirado en el invernadero», tartamudeó. Creo que están muertos». Los jadeos se ondularon como un guijarro caído en un estanque. El reverendo Blackthorne dejó caer su bollo. La señora Larchmere aferró sus perlas como si pudieran ofrecerle una idea. Varios de los hombres se apresuraron hacia la parte trasera del jardín, incluido el señor Pomeroy, el asediado farmacéutico de la ciudad, y el inspector Greaves, que había estado intentando preparar un bollo de incógnito junto a los geranios. Miss Marple guardó con cuidado su labor en su bolso, se levantó lentamente y se apartó del alboroto. Ella no se apresuró. Ella nunca se apresuró. No cuando había algo que ver, algo que notar, y ella sabía que el corazón humano siempre dejaba los botones desabrochados en un momento de conmoción. Cuando llegó al invernadero,
se había formado una pequeña multitud que murmuraba con suave horror. En el interior, tendido sin gracia, entre un lecho de vasijas volcadas y cristales rotos, yacía el cuerpo sin vida de señorita Enid Bradshaw. Una larga cinta métrica de seda, bordada con pequeñas rosas carmesí, estaba enrollada 2 veces alrededor de su cuello. Miss Marple miró los cristales rotos, el ángulo del sombrero, el pendiente de perlas suelto en la tierra. Ella suspiró, muy débilmente. «Qué lástima», murmuró. «Y acaba de regresar con nosotros también». La noticia de la muerte de Enid Bradshaw viajó por St. Hedwig's con la velocidad y precisión de una piedra arrojada al agua en calma. Al atardecer, todos los hogares dentro de un radio de 5 kilómetros sabían no solo que ella estaba muerta, sino que la habían encontrado estrangulada en el invernadero durante la fiesta en el jardín del vicario, nada menos que con su propia cinta métrica. Y en St. Hedwig's, donde normalmente no ocurría nada más emocionante que un zorro en la basura, el asesinato era una catástrofe exótica y emocionante. En The Bluebell Tea Room, a la señora Willoughby casi se le cae una taza de té cuando se lo dijo su sobrina, quien lo sabía de buena tinta del hermano mayor de la joven Sophie. ¿En el invernadero?, repitió horrorizada, como si este detalle añadiera una particular vulgaridad al crimen. ¡Qué terriblemente húmeda! Y Enid Bradshaw precisamente, tan precisa. En la verdulería, el viejo señor Spratt declaró a cualquiera que pudiera oírlo: «Bueno, siempre son los que se van y regresan. Traen consigo sus problemas, eso es lo que hacen». Movió un dedo arrugado para dar énfasis. «Recuerde mis palabras. No encontrará tales negocios con la gente local». Miss Marple, sin embargo, no. Chismorreaba ni adivinaba. Había regresado a casa tranquilamente, después de dar su declaración al inspector Greaves, quien parecía más irritado que alarmado, claramente disgustado porque su té de la tarde había sido interrumpido por algo más apremiante que la escasez de mermelada. Parecía bastante sonrojado bajo el cuello, y Miss Marple sospechaba que ya estaba formando teorías. Era un hombre que prefería explicaciones claras y conclusiones ordenadas, muy parecidas a los sermones del reverendo Blackthorne, que a menudo terminaban 5 minutos antes y con las mismas 3 moralejas en circulación. Pero la señorita Marple ya estaba preocupada, no por el método del asesinato, ni siquiera por la evidencia de la escena. Fue demasiado claro, o más bien, demasiado emotivo. Una cinta métrica, precisamente, enrollada alrededor del cuello. No es exactamente el medio más eficiente. Insinuaba un toque personal. Simbólico, posiblemente. Rabia disfrazada de control. Ella lo había visto antes, no necesariamente un asesinato, sino la violencia velada de gente aparentemente amable. Una vez conoció a una mujer que le enviaba mermelada con arsénico a su cuñada, y estuvo a punto de salirse con la suya, si no la hubiera etiquetado accidentalmente como Sevilla, cuando su difunta cuñada prefería solo Dandy. Pero ella no quiso especular en voz alta. Esa era la costumbre de los aficionados. En cambio, ella tejía y escuchaba. A la mañana siguiente, la oficina de correos de St. Hedwig se convirtió en el centro neurálgico no oficial de las intrigas del pueblo. La señora Moffat llegó temprano, aparentemente para recoger un paquete, pero más probablemente para interceptar la ronda de actualizaciones susurradas de la mañana. «Escuché», le dijo grandiosamente al señor Llewellyn, el abogado local, que Enid tenía enemigos en Londres, financieros. «Deuda de moda», respondió Llewellyn con complicidad. «Siempre corren riesgos con estos tipos creativos. Una profesión muy temperamental. O amantes», ofreció la señora Banbury desde detrás de su velo de red. Ella tenía ese aire, ¿no?, misteriosa.
Bueno, ella se fue de repente hace tantos años, añadió la señora Bradley, que dirigía la mercería y se consideraba una especie de rival profesional del fallecido. ¿Y usted recuerda lo que dijeron sobre ella y el sobrino del vicario? Oh, y recuerde, dijo la señora Moffat asintiendo. Ninguno de ellos podía decir exactamente qué era lo que recordaban, pero el recuerdo de recordar era suficiente. Mientras tanto, el inspector Greaves había acordonado el invernadero y se había dedicado a interrogar uno por uno a los asistentes a la fiesta en el jardín del salón parroquial. Lo hizo con cortés brusquedad, con la esperanza de proyectar autoridad mientras navegaba por la mina terrestre del decoro social que se espera de un hombre que interroga a las esposas de los vicarios y a los miembros del gremio de mujeres. Lo que más le interesaba eran dos cosas: quién había hablado por última vez con la señorita Bradshaw y si tenía enemigos conocidos. Desafortunadamente, siendo la gente del pueblo lo que era, la mayoría estaba mucho más dispuesta a ofrecer sospechas que hechos. Decíselo, Lincoln. Bueno, la vi hablando bastante enfadada con el señor Lennox, dijo la señorita Howard, una mujer delgada con un desafortunado susurro. Ella no parecía contenta. ¿Algo sobre un vestido que él no coleccionó? El señor Lennox, organista soltero y contable a tiempo parcial, no había sido visto desde poco después de que se descubriera el cuerpo. Su casa parecía cerrada, aunque esa mañana se había visto humo por la chimenea. Cuando se le preguntó, Lennox afirmó que tenía una vaga enfermedad y problemas de nervios, los cuales parecían ser convenientemente estacionales. La señorita Marple, sentada tranquilamente al fondo del salón parroquial durante estas entrevistas, aparentemente para ayudar con el té, notó el rápido destello de ansiedad en los ojos de la señora Larchmer cuando se mencionó el nombre del señor Lennox. Curioso, sobre todo porque la señora Larchmer había parecido bastante inflexible antes en que Lennox había abandonado la fiesta horas antes de que sucediera. ¿Por qué defenderlo con tanta fuerza? ¿Y por qué la pausa antes de decirlo? Apartó ese pensamiento. Más tarde ese día el pueblo recibió un nuevo acontecimiento. Una carta encontrada en la habitación de la señorita Bradshaw en el Rose and Thistle Inn. Estaba medio quemado en 1900 la chimenea, pero aún se podían leer algunas partes. El inspector Greaves, leyendo lo que quedaba, anunció con gravedad: «No está firmado, pero dice, nunca deberías haber regresado. Lo arruinarás todo». La habitación zumbó. Las especulaciones explotaron de nuevo. La señorita Marple no dijo nada. Aquella tarde regresó a casa por el largo camino que discurría detrás del cementerio. Le dio tiempo para pensar. Se detuvo cerca de la puerta donde las moras empezaban a secarse en la parra. Alguien había escrito una carta y luego intentó quemarla. Alguien que temía exponerse. Alguien del pueblo. Alguien que tenía algo que perder si la señorita Bradshaw se quedaba. De regreso a su cabaña, dejó su tejido y sacó una pequeña libreta, algo que rara vez hacía. Había nombres que quería. Recordar Pututuna. Señor Lennox, ansioso y relacionado con una pelea pasada con la víctima, posiblemente más que financiero. Putum, señora Larchmer, leal a Lennox o algo que proteger. Putum, la familia del vicario. Enid había abandonado el pueblo abruptamente. Su salida podría haber sido menos voluntaria de lo que se suponía. Aún no incluía a la señora Bradley, aunque había notado su peculiar amargura. Tampoco había descartado al propio inspector Greaves, que parecía extrañamente irritable. Pero eso solía ocurrir con los hombres cuando una mujer sabía más de lo que les gustaba. Por el momento, Miss Marple esperó. La gente hablaría. Siempre lo hicieron. La verdad, según su experiencia, tenía la costumbre de filtrarse, generalmente
durante momentos en que el hablante no tenía idea de que estaba revelando nada en absoluto. La señorita Marple, que había vivido en St. Hedwig's durante casi toda su vida adulta, comprendió que la investigación de un asesinato en un pueblo requería mucho más que simples hechos. Requirió modales. Los procedimientos policiales podían arrojar luz sobre un delito, pero era en los salones, las ventas de pasteles y las conversaciones clandestinas donde las sombras se profundizaban y se desenterraban las verdades. Habían pasado 3 días desde que encontraron muerta a Enid Bradshaw. El clima, obstinadamente hermoso, había adquirido un tono surrealista, como si el sol mismo se negara a reconocer el frío que se había apoderado del pueblo. El Rose and Thistle Inn, donde se alojaba la señorita Bradshaw, se había convertido en una especie de santuario, o un circo, posiblemente ambos. Miss Marple hizo una cortés visita esa tarde con el pretexto de preguntar por la señora Pottles, la posadera, cuya gota había estado agravándose. El salón olía ligeramente a esmalte de lavanda y a algo más ácido, nervios, tal vez. Ella siempre fue educada, pero no lo que yo llamaría amigable, confió la señora Pottles, frotándose el tobillo. No me importaba el cordero. Hice muchas preguntas, los más extraños. ¿Extraño cómo?, preguntó Miss Marple, guardando con cuidado los guantes en su bolso. La señora Pottles frunció los labios. Bueno, ella quería saber quién. Vivía todavía aquí cuando ella se fue. Le preguntó si el señor Rowntree todavía era el magistrado. Falleció en el 52, como recordará. Le preguntó sobre los Larchmere y si la familia del vicario todavía tenía esa sobrina. Aunque le dije, la sobrina se casó y se mudó a Leeds hace años. Murmuró la señorita Marple. Suena más como si alguien estuviera haciendo un balance que simplemente recordando el pasado. Sí, eso es todo. Como si estuviera planeando algo. Miss Marple no preguntó más. En cambio anotó los nombres: Rowntree, los Larchmere, la sobrina del vicario, trapos. En el camino de regreso, se detuvo en la ventana de la mercería de Bradley. La señora Bradley estaba dentro, arreglando los rollos de algodón con más fuerza de la necesaria. Miss Marple entró y, tras un cortés intercambio sobre los pesos de los hilos, empezó a hablar de la visita de Miss Bradshaw. ¿Se detuvo aquí?, preguntó Miss Marple con indiferencia, admirando una hilera de botones de cristal. Lo hizo, resopló la señora Bradley. Tuve el descaro de preguntar por mi clientela. Quería saber si alguna de las viejas familias todavía tenía prendas confeccionadas localmente. Le dije que no a todo el mundo le gusta que lo vista alguien que olvida sus raíces. Suenas bastante ofendida, querida. La señora Bradley exhaló bruscamente. Oh, no fingiré que éramos amigas. Cuando éramos niñas, ella actuaba como si fuera entrenado en París antes de que pudiera siquiera sostener una aguja. Y ahora, regresando aquí con sus maniquíes y sus muestras de seda, como si todos hubiéramos estado esperando su regreso. Un desere social puede herir más profundamente que una palabra dura, dijo amablemente la señorita Marple. La gente rara vez olvida quién los hizo sentir pequeños. La señora Bradley vaciló. Ella me preguntó si todavía hacía la ropa blanca de la iglesia y luego sonrió como si fuera divertido. Miss Marple le dio las gracias y salió justo cuando la campana de la iglesia daba las 3. Caminó por el camino más largo, dando vueltas por la plaza del mercado y pasando por delante de la vicaría. Los jardines estaban en silencio, pero notó que la puerta lateral estaba entreabierta. Dentro de la vicaría, el reverendo Blackthorne se encontraba reunido con el inspector Greaves. «Todavía no entiendo cómo crees que ella era atraído al invernadero», decía el vicario. «Era un lugar muy público». «No la atrajeron», intervino amablemente la señorita Marple,
entrando en la habitación con la cuidadosa seguridad de alguien que siempre es bienvenido. Ella se sintió atraída allí. Grivas parpadeó. «Señorita Marple, ¿fue invitada?» «Solo por las circunstancias», respondió ella sonriendo. «Y le pido perdón por interrumpir, pero creo que la pregunta que debería hacerse no es cómo ella llegó al invernadero, pero ¿por qué habría ido sola?» «¿Estaba conociendo a alguien?», preguntó el vicario. «Ella estaba esperando a alguien», dijo la señorita Marple. «Y por las pruebas, ella confiaba en ellos. No vas. Solo a un rincón apartado de una fiesta en el jardín, a menos que la reunión te resulte familiar». Grivas exhaló. «Entonces volvemos a Lennox». El nombre flotaba en la habitación como una niebla húmeda. Miss Marple ladeó la cabeza. «Posiblemente, aunque prefiero pensar que el señor Lennox es culpable de cobardía, no de violencia». «¿Y qué te hace decir eso?» «Se fue demasiado rápido. El miedo hace huir al hombre, pero la culpa duda. Quiere quedarse y cubrir sus huellas. El señor Lennox tiene la energía de alguien que teme ser acusado, no de alguien que ha hecho algo terrible». El inspector Greaves no parecía convencido. «Estás confiando en el instinto». «Estoy confiando en observación». «Inspector», dijo Miss Marple, «usted y yo abordamos el crimen de manera diferente. Eso es todo». Greaves frunció el ceño, pero no dijo nada. Después de abandonar la vicaría, la señorita Marple decidió visitar al señor Lennox. Vivía en las afueras del pueblo, en una cabaña desequilibrada llena de partituras, gatos y latas de té vacías. Abrió la puerta con expresión culpable y un pañuelo húmedo. «No estoy bien», comenzó. «Muy pocas personas lo son», dijo alegremente Miss Marple, «pero no tardaré». En el interior notó una caja de modista en la mesa auxiliar, parcialmente oculta debajo de una manta. Lennox siguió su mirada y se sonrojó. «Ella me había hecho un chaleco», dijo rápidamente. «Uno bastante bueno. Aún no lo había pagado». «¿Fue por eso que discutiste?» Los ojos de Lennox se abrieron como platos. «¿Quién te dijo eso?» «Escucho mejor de lo que se me atribuye. Dígame, señor Lennox, ¿qué era tu relación con la señorita Bradshaw?» «Éramos amigos», dijo después de una pausa. «En cierto modo. Éramos cercanos una vez, cuando éramos más jóvenes». La señorita Marple no dijo nada. El silencio era a menudo mucho más productivo que el interrogatorio. «Ella volvió», continuó en voz baja, «preguntándome sobre cosas en las que no había pensado durante años. Dijo que estaba escribiendo unas memorias. Dijo que quería dejar las cosas claras. Pero hay algunos registros que es mejor dejar. En paz, señorita Marple». Los dedos de Miss Marple temblaron. «¿Qué registros?» Lennox se puso de pie, agitado. «No me corresponde a mí decirlo, pero otros no se lo agradecerán. No si ella pretendía exponer las cosas. Entonces tal vez alguien la silenció para mantener las cosas enterradas». Lennox miró hacia otro lado. «No me sorprendería». Miss Marple lo dejó pensativa. Aún no se había mencionado la idea de escribir unas memorias. Pero tenía sentido. Una mujer como Enid Bradshaw no volvería solo para lucir vestidos. Tenía una audiencia en mente y tal vez algunas cuentas que saldar. Si eso fuera cierto, su asesino no fue aleatorio. Era alguien que temía lo que ella sabía, alguien que tenía algo que ocultar del pasado. Esa noche, Miss Marple estaba sentada en su salón con su tejido en el regazo, intacto. Los patrones estaban surgiendo. Un pequeño pueblo con muchos recuerdos. Una mujer que regresa a un mundo del que una vez huyó. Una amenaza no expresada y una muerte demasiado simbólica para ser descuidada. Y en algún lugar, sospechaba Miss Marple, había una persona que alguna vez había amado o tal vez odiado a Miss Bradshaw lo suficiente como para matarla. Solo necesitaba seguir escuchando. El inspector Greaves había tomado una decisión.
Tenemos un motivo, una oportunidad y un claro enredo emocional, declaró de pie ante el comité de vigilancia vecinal medio reunido, que se había ofrecido, voluntario, sin ser invitado, para servir como junta asesora informal durante la investigación. El señor Lennox es nuestro hombre. Fue recibido con un coro de murmullos de aprobación, puntuados por un agudo «lo sabía» de la señora Bradley, que había asumido el papel del coro local con gran entusiasmo. Miss Marple estaba sentada en un rincón con una simple taza de té y el ceño levemente fruncido. Bebió en silencio, observando no al hablante, sino a los oyentes. Sus miradas, la rápida agudeza de los ojos, la forma en que la señora Larchmer tocaba su relicario con demasiada frecuencia y la forma en que el reverendo Blackthorne comenzaba a frotarse la muñeca cada vez que surgía el tema de la culpa. El inspector Greaves continuó. El señor Lennox tenía una relación complicada con el fallecido. Una vez estuvieron vinculados sentimentalmente, y ahora sabemos que la señorita Bradshaw había amenazado con exponer detalles del pasado en unas memorias. Tenía medios, motivos y proximidad. Sí, pero ¿dónde era él cuando ella murió?, preguntó la señorita Howard, que últimamente había adoptado el vocabulario de los dramas judiciales. No lo vieron después del té. Dice que se ha ido a casa, dijo Greaves, y lo encontraron allí más tarde. Él encontró. No había nadie allí, dijo Miss Marple amablemente. Se vio el humo de la chimenea, pero él no. Podría haber regresado después del hecho. Es posible, por supuesto, pero las explicaciones convenientes no siempre son correctas. Greaves suspiró. ¿Tiene usted una teoría mejor, señorita Marple? No es una teoría, inspector, solo una sensación. El comité se disolvió. Poco después, tras asegurarse de que se había identificado a un sospechoso, aunque no acusado oficialmente. Miss Marple se quedó recogiendo sus cosas. Cuando se dio la vuelta para irse, la señora Larchmer se puso a su lado, retorciendo sus guantes en ansiosas vueltas. Señorita Marple, dijo en voz baja, no creo que el señor Lennox hubiera podido hacer tal cosa. Es extraño, sí, pero no cruel. Usted habló muy enérgicamente en su defensa, dijo Miss Marple. La señora Larchmer se sonrojó. Sí, bueno, sentí que alguien necesitaba hacerlo, pero yo... Mira, hay algo que debería decirte, aunque no estoy seguro de que importe. Al final todas las cosas importan. La señora Larchmer bajó la voz. El día antes de la fiesta vi a Enid hablando con Henry Caldwell. ¿Te acuerdas de él? El hijo del cantero. Se fue a trabajar a Oxford. Ha vuelto. Temporalmente. Lo vieron en el cementerio la semana pasada haciendo reparaciones. Enid se acercó a él. Parecía un intercambio acalorado. Eso es interesante, dijo Miss Marple. Caldwell aún no era un nombre mencionado. Y sí recordaba cierto incidente de su juventud. Su padre había muerto en circunstancias incómodas, y Henry había abandonado el pueblo poco después. Recordó haber notado la amargura del niño incluso entonces, aunque nadie habló de ello directamente. Esa tarde, Miss Marple caminó hasta el borde del cementerio, donde el muro delimitador se curvaba formando un arco desmoronado. Un montón de piedras nuevas y cal descansaba ordenadamente bajo una lona. Nadie estuvo presente, pero sí vio a alguien observando desde el otro lado del seto. Henry Caldwell dio un paso adelante, limpiándose el polvo de mortero de las manos y adoptando una postura defensiva. «Usted es Miss Marple», dijo sin preámbulos. «Lo soy», dijo agradablemente. «Y usted debe ser el señor Caldwell. Qué lindo verlo de nuevo». Él resopló. «Dudo que me recuerdes». «Oh, sí. Construiste un carro bastante impresionante para la feria del pueblo cuando tenías 13 años. Superó por completo el diseño del pobre Peter Roach». Sus cejas se arquearon ligeramente.
Eso fue hace mucho tiempo. Los recuerdos son la base de las aldeas, señor Caldwell. No dijo nada. «Puedo preguntar», continuó con delicadeza, «¿de qué hablaron usted y la señorita Bradshaw antes de la fiesta?» Se puso tenso. «No hablamos. Ella me arrinconó. No quería hablar con ella». «¿Por qué?» Ella pensó que sabía algo. Acerca de mi padre. ¿Se equivocó?» Enrique vaciló. No sé qué pensó ella, pero no tenía ningún derecho a recordar el pasado. La señorita Marple asintió lentamente. A veces el pasado se arrastra, lo queramos o no. Dijo que estaba escribiendo un libro. Me preguntó si quería contar mi versión. Le dije que no. ¿Y luego? Ella dijo, «La verdad saldrá a la luz», y yo le dije que se mantuviera alejada de mí. Eso fue todo. Se volvió hacia su trabajo, indicando que la conversación había terminado. Pero Miss Marple había oído lo que necesitaba. Una segunda persona con motivos para temer las memorias de Enid. Un agravio oculto que no se ha resuelto durante décadas. De camino a casa, Miss Marple se encontró bajo la lluvia y se refugió bajo el toldo de la librería. En el interior, vio a la joven Olivia Greenleaf, que trabajaba a tiempo parcial apilando libros y a tiempo completo escuchando todas las conversaciones del pueblo con una atención tranquila que admiraba a Miss Marple. «Señorita Marple», dijo Olivia alegremente, «se ha perdido lo último». «Oh, anoche alguien irrumpió en la habitación de la señorita Bradshaw en la posada». La señorita Marple parpadeó. «¿Y tomó qué?» «Su cuaderno». La señora Pottles dijo que el cajón estaba abierto y que el gato de la posada fue encontrado durmiendo encima de algunas páginas rotas. No se dio cuenta de que faltaba hasta esta mañana. «Ah, de modo que las memorias habían sido reales, o al menos alguien creyó que así era, y ahora ya no estaba». Miss Marple caminó lentamente hacia su casa. El patrón estaba cambiando nuevamente. Ella tomó notas. Lennox, todavía sospechoso, pero no astuto. Su nerviosismo carecía de la estructura de la culpa. Henry Caldwell, amargura muy arraigada, estaba resentido por el legado de su padre y posiblemente culpó a Enid por revivir una historia dolorosa. El cuaderno perdido, la señal más clara hasta ahora de que alguien temía más la exposición que el arresto. Llegó a casa justo cuando amainaba la lluvia. Las nubes se abrieron, revelando el resplandor rosado de un largo crepúsculo de verano. Mientras colgaba su abrigo húmedo, notó una carta en su mesa auxiliar. Entregado en mano. La letra era temblorosa y el papel estaba arrugado. «Si quieres saber la verdad sobre Enid Bradshaw, pregúntale a la esposa del vicario qué pasó en 1937. Un amigo». Miss Marple se sentó con el corazón tranquilo. Siempre había sospechado que el pasado tendría algo que decir, y ahora lo había hecho. La nota no tenía firma, ni sobre, ni huellas dactilares, aunque Miss Marple nunca había dado mucha importancia a las huellas dactilares. Después de todo, la naturaleza humana era mucho más reveladora que cualquier mancha de aceite y espiral sobre papel. El mensaje anónimo dejado en su mesa auxiliar era anticuado tanto en tono como en forma de entrega, lo que solo significaba una cosa: el remitente era del pueblo. Ella volvió a leer la línea. «Pregúntale a la esposa del vicario qué pasó en 1937. Miss Marple recordaba bien el año 1937. Un duro invierno, una inundación en los campos del norte y un escándalo que había estallado brevemente antes de desaparecer sin dejar rastro. Algo que tenía que ver con la joven sobrina del vicario, Celeste. Había sido arrastrado por la vivaz eficiencia de la vida del pueblo, como el hollín arrojado a una chimenea. A la mañana siguiente, la señorita Marple visitó a la señora Blackthorne, la esposa del vicario, con el pretexto de hablar sobre el bazar de la iglesia.
La señora Blackthorne, una mujer alta y angulosa de ojos claros y la nerviosa costumbre de juntar las manos como si estuviera rezando, la recibió en el salón con cortés moderación. «Por supuesto, señorita Marple», dijo, sentándose en una silla con cojines rígidos. «Espero que podamos mantener el puesto de pan de jengibre alejado de las rifas este año. La confusión del año pasado fue desafortunada». «Estoy totalmente de acuerdo», dijo la señorita Marple, «aunque debo admitir que he venido por otra cosa, un asunto más delicado». La señora Blackthorne se puso aún más rígida. «Oh, se trata de la señorita Bradshaw». El cambio fue sutil, pero estaba ahí. Un entrecerramiento de los ojos, un tic en la comisura de la boca. No pena, reconocimiento. «La encontraron muerta, según tengo entendido», dijo la señora Blackthorne, con frialdad. «Qué cosa tan desafortunada. Y antes de eso, ¿habló contigo?» «No. ¿Por qué lo haría? Creo que alguien temía que pudiera hacerlo». La señora Blackthorne miró hacia la chimenea. La señorita Bradshaw no era del agrado de todos. «Tal vez no», convino Miss Marple, «pero ella fue persistente. Me pregunto si había descubierto algo, o era recordado de algo». La compostura de la señora Blackthorne se quebró. «¿Qué es lo que tú significar?», preguntó con voz un poco demasiado aguda. Miss Marple hizo una pausa y luego dijo con ligereza: «1937 fue un año difícil para mucha gente». Allí estaba otra vez. Una pausa, no larga, pero sí abrupta. Suficiente para señalar que una puerta mental se cierra de golpe. «No sé qué estás sugiriendo», dijo la señora Blackthorne con firmeza, levantándose para volver a llenar el té, como si el movimiento pudiera disipar el malestar. «Pero sería mejor si dejáramos que el pasado permanezca donde pertenece. Revolver cosas que ya están resueltas hace mucho tiempo no sirve de nada». «No, pero se puede hacer justicia», respondió la señorita Marple. La habitación estaba helada, a pesar de la brillante luz del verano que entraba por las ventanas. La señora Blackthorne no respondió. Cuando la señorita Marple salió, pasó junto al vicario en el vestíbulo. Parecía cansado, su sonrisa desgastada en los bordes. «¿Vienes a tomar el té y a una consulta espiritual?», bromeó. «Solo uno de esos», respondió Miss Marple con una suave sonrisa. «Pero ambos revelan el alma a su manera». Una vez fuera, tomó el largo camino de regreso a High Street. Sabía lo que había visto. Miedo. Ni dolor ni siquiera culpa, miedo. Alguien había resucitado un secreto olvidado hacía mucho tiempo, y la señora Blackthorne temía que regresara. Pero, ¿qué había sucedido en 1937? ¿Y qué tuvo que ver Enid Bradshaw con eso? Miss Marple se detuvo en el archivo parroquial, un anexo polvoriento en la parte trasera de la iglesia, donde los registros se remontaban a más de un siglo atrás. La recibió el señor Wilberforce, el celador de la iglesia, que se enorgullecía de custodiar libros de contabilidad mohosos y registros atados a mano. «Estoy buscando confirmación de los acontecimientos de 1937», explicó Miss Marple. «Nacimientos, compromisos, acciones disciplinarias, ese tipo de cosas». «Año extraño», murmuró Wilberforce, pasando las páginas con dedos reverentes. «No habrá bodas esa primavera, 1 o 2 bautismos. Ah, aquí. Sí, una anotación». Le dio la vuelta al libro. Era de mayo de 1937. La señorita Celeste Blackthorne es sometida a revisión espiritual. Registro sellado. ¿Revisión espiritual?, preguntó la señorita Marple. «Código antiguo», dijo Wilberforce en voz baja. «Significa que sucedió algo indecoroso, pero la iglesia lo resolvió en privado». «¿Y sellado?». «No es común, no. Ese tipo de cosas por lo general implicaban irregularidades o escándalo.
La familia a menudo reubicaba a la parte infractora. La señorita Marple recordó lo que había dicho la señora Pottles, que Enid había preguntado por Celeste y que se había mudado a Leeds. La línea de tiempo coincidió. Enid había conocido a Celeste Blackthorne, o había sabido algo acerca de su, y tal vez al regresar al pueblo, había amenazado con desenterrar un secreto enterrado durante mucho tiempo bajo los corteses rituales de la vida parroquial. Miss Marple agradeció a Wilberforce y regresó a casa. Esa noche, mientras las primeras polillas bailaban alrededor de su lámpara de lectura, abrió su cuaderno y añadió a la creciente lista «Señora Endrino», ocultando algo de 1937 relacionado con su sobrina Celeste. Celeste desapareció repentinamente, envuelto en un registro eclesiástico sellado. Enid Bradshaw tuvo conocimiento de este evento y regresó con la intención de revelarlo. Ella se reclinó. Hasta ahora, todos los caminos conducían no solo al pasado, sino también al el pasado de Enid con el pueblo. Quien la mató no lo hizo en un ataque de ira o impulso. Fue un con derecho preferente acto, un silenciamiento, una eliminación mesurada. Entonces surgió un nuevo pensamiento. ¿Alguien había ayudado a Enid a recopilar esta información solo para darse cuenta demasiado tarde de que su participación en ella también los hacía vulnerables? A la mañana siguiente, volvió a visitar a Olivia Greenleaf, con el pretexto de devolverle un libro prestado sobre herbología. «Ah, y mientras estoy aquí», dijo la señorita Marple, «me pregunto si habrá visto esto». Levantó un trozo de tela rasgado, una muestra de uno de los maniquíes de Enid Bradshaw que había desaparecido. Olivia frunció el ceño. «Eso es de la seda esmeralda que mostró en la fiesta. Lo recuerdo». «¿Por qué?» «Falta». «¿En realidad?» Los ojos de Olivia se entrecerraron. «Me pareció ver a la señora Bradley con algo así metido en su bolso». «¿Señora Bradley?» «Sí. Me pareció extraño, ya que ella siempre critica los estilos modernos». La señorita Marple sonrió. «Eso es extraño. Y contundente». «¿Por qué?» La señora Bradley tomaría una muestra de tela de la exhibición de una mujer asesinada, a menos que importara, a menos que fuera más que un trofeo, a menos que haya sido utilizado en otra cosa, una lucha, una limpieza o una eliminación apresurada. Miss Marple respiró lentamente. Había surgido una pista oculta, silenciosa y brillante, como un botón caído al polvo, un registro de la iglesia sellado, una sobrina que nadie mencionaba y un trozo de tela en posesión de la mujer equivocada. Sentía que el asesino se había sentido cómodo, confiado en que el pasado permanecería enterrado. Pero el pasado, como ciertas malas hierbas en los jardines de las casas, tenía una manera obstinada de regresar, especialmente cuando Miss Marple cuidaba la tierra. La señora Bradley estaba reorganizando la exhibición de botones cuando la señorita Marple entró en la mercería a la mañana siguiente. Era un día lento, como lo había sido la mayoría desde el asesinato, y Bradley levantó la vista con un atisbo de algo entre sospecha y fatiga. «No tengo acciones nuevas», dijo bruscamente, «a menos que busques aros de bordar. En realidad me preguntaba si podría ayudarme con alguna identificación de la tela», dijo Miss Marple, sacando la muestra verde rota de su bolso. La señora Bradley se quedó helada. Miss Marple notó cómo sus manos, normalmente firmes cuando trataba con materiales finos, flaqueaban ligeramente cuando intentaba cogerlo. «Esto parece tafetán de seda», dijo con cautela. «No es común, demasiado llamativo para la mayoría de los gustos del pueblo». «Creo que es de uno de los diseños de la señorita Bradshaw», dijo amablemente la señorita Marple, «aunque tengo entendido que ha desaparecido desde que retiraron su pantalla». La señora Bradley vaciló.
Bueno, no lo sé. Qué extraño. Olivia Greenleaf mencionó que te vio con él el día después de la fiesta en el jardín. Un rubor subió por el cuello de la señora Bradley. Estaba ordenando, recogiendo cosas. La gente dejaba todo tipo de cosas. ¿Y no pensaste en decírselo a la policía? Era solo una chatarra, espetó la señora Bradley. Lo dejé a un lado, no la maté, si eso es lo que estás insinuando. Por supuesto que no, respondió Miss Marple con tranquilidad. Pero a veces las personas se encuentran más cerca de la maldad de lo que esperaban, y la culpa les hace ocultar cosas, incluso si no han hecho nada malo. La señora Bradley se mordió el labio. No me gustaba, murmuró, pero yo no la maté. Yo le creo, dijo la señorita Marple. Pero sabías algo, ¿no? ¿O viste algo? Los ojos de la mujer mayor se dirigieron rápidamente al escaparate de la tienda. Ella tenía secretos ese. Regresó removiendo polvo viejo, preguntando por Celeste, sobre la familia del vicario. Mencionó alguna vez 1937, una pausa. Luego, ella dijo, ese año fue el comienzo de todo esto. No sabía a qué se refería, pero me estremeció, lo diré. La señorita Marple asintió. Tenía lo que necesitaba por ahora. Cuando salió de la mercería en la plaza del pueblo, zumbaban débilmente nuevos chismes. Se había corrido la voz sobre el cuaderno perdido y el registro sellado de la iglesia. Ya no era solo un asesinato. Fue una historia. Y todos en St. Hedwig's, lo admitieran o no, querían saber cómo terminó. Volvió a pasar por la vicaría, pero esta vez fue el reverendo Blackthorne quien abrió la puerta. Parecía cansado, con los ojos llenos de insomnio. «Supongo que has venido con preguntas», dijo con cansancio. «Solo las que no has respondido», dijo Miss Marple. «Su esposa está profundamente molesta. Me pregunto, ¿estuvo protegiendo a su sobrina todos estos años, o a ella misma?» El vicario cerró la puerta detrás de ella y luego señaló hacia el salón. Por una vez, el lugar parecía desordenado. Papeles sin clasificar, un plato de galletas de limón dejado fuera demasiado tiempo. Se sentó pesadamente. «Todos tomamos decisiones en el 37», dijo. «Las decisiones que nos convencimos eran correctas». La señorita Marple esperó. Celeste tenía 16 años. Fue una tonta. Se unió a un joven mayor. Creo que era aprendiz de sastre, sin perspectivas, y por debajo de ella en todos los sentidos, según Evelyn. Tu esposa. Ella temía un escándalo. Dijo que arruinaría el futuro de Celeste. Así que intervino. ¿Cómo? No conocemos los detalles. Evelyn se enteró de que se habían reunido esa noche. Le dijo a Celeste que él la había traicionado, que se había reído de ella. Dijo que era por el bien de Celeste. ¿Y el niño? Se fue de repente. Creo que Evelyn pudo haberlo alentado. Quizás le haya pagado. Los pensamientos de Miss Marple se dirigieron al aprendiz de sastre. Enid había sido aprendiz en una pequeña casa de Londres en ese momento. Podría haber sido alguien que ella conocía, alguien que le importara. Estaba furiosa, continuó el vicario. Celeste intentó huir 2 veces. Luego, un día, simplemente se fue. Se fue con un primo en Leeds. Nunca regresó. ¿Pero sabías que Enid estaba conectada de alguna manera con esta historia? No lo hice hasta hace poco. Creo que Evelyn temía que Enid supiera la verdad, que Celeste se lo hubiera dicho o que hubiera encontrado alguna carta del chico. Miss Marple miró al vicario, con las arrugas de la edad acentuadas por la vergüenza. «Creo que tu esposa te necesita más que nunca», dijo en voz baja. Él asintió con los ojos brillantes. Fue idea de Evelyn sellar el registro de la iglesia, para evitarle a Celeste la vergüenza. Pero la verdad no se disuelve solo porque la entierras.
Más tarde ese día un nuevo nombre apareció en el cuaderno de Miss Marple, el aprendiz desastre. Sin nombre, pero crucial. Posiblemente la clave para comprender el propósito de Enid al regresar, y tal vez su muerte. Decidió hacer una visita al registro de la aldea, mantenido por un empleado jubilado llamado Harold Nettleton, cuya idea de salvaguardar los registros implicaba esconderlos detrás de almanaques de jardinería. Después de una hora de persuasión y otra de desempolvar, Miss Marple descubrió el nombre que había medio sospechado: Tomás Webley, aprendiz desastre en St. Hedwig's de 1935 a 1937. Se fue abruptamente, sin dirección de reenvío. El nombre no significaba nada. Todavía. Esa noche, mientras caminaba hacia casa pasando por la posada, vio a alguien a quien no había visto en varios días: Henry Caldwell. Estaba parado en la esquina cerca de la oficina de correos, hablando en voz baja con alguien. Olivia Greenleaf. Interesante. Se separaron rápidamente cuando la vieron y Olivia le ofreció una débil sonrisa. «¿Ha salido a dar un paseo, señorita Marple?», preguntó ella. «Siempre», dijo con ojos penetrantes. Henry se quitó la gorra y salió corriendo. Olivia se demoró y luego añadió: «Está asustado». «¿De qué?». Ella miró a su alrededor. «Me dijo que vio a alguien cerca del invernadero, el día de la fiesta». El pulso de Miss Marple se desaceleró. «¿OMS? Él no lo dijo, pero creo que era una mujer». Aquella noche la señorita Marple no durmió. Las piezas se fueron fusionando, lenta y obstinadamente como cera fría. Ella tenía un nombre, una cita, un motivo más antiguo que muchos de los recuerdos del pueblo. Tenía la amarga sombra de una historia de amor destruida y la sugerencia de una joven enojada que había regresado con un libro de cuentas lleno de agravios y un buen ojo para la justicia. Y tenía la sensación, perfeccionada a lo largo de décadas, de que el asesino no era impulsivo, sino aterrorizado. Alguien cuya identidad y futuro se construyeron sobre una mentira. La verdad se había acercado demasiado, y así, como una fina puntada destinada a ser invisible, el crimen había sido cosido con cuidado. Pero Miss Marple sabía que incluso la costura más limpia podía desenredarse con el tirón adecuado. La mañana siguiente amaneció fresca y brumosa, el tipo de clima que suavizaba los límites del pueblo y amortiguaba el ruido de la vida diaria. Era en esas mañanas, como siempre comprobaba Miss Marple, cuando con mayor frecuencia se revelaban secretos. Estaba echando azúcar a su té cuando llamaron a la puerta, más fuerte que el del cartero y más urgente que el de un vecino. Cuando la abrió, el inspector Greaves estaba en el escalón, con la lluvia pegada a su abrigo. «Ha habido otro incidente», dijo sombríamente. «Encontramos a alguien en las parcelas, vivo, apenas». La señorita Marple no dudó. Recogió sus guantes y su chal con silenciosa eficiencia y los siguió. Los huertos se encontraban justo detrás del campo de cricket, escondidos detrás de un seto de espinos y ortigas enredadas. En el extremo más alejado había un pequeño cobertizo de madera con la puerta abierta. Dentro, desplomado contra la pared, estaba Henry Caldwell. La sangre corría por un lado de su cabeza y cerca había una pala tirada. Un agente se arrodilló a su lado y se secó la sien. Los ojos de Caldwell estaban cerrados, pero temblaban levemente. Sus labios se movieron sin hacer sonido. «Creemos que fue un ataque», dijo Greaves. «Alguien intentó matarlo. La misma noche afirmó haber visto a alguien cerca del invernadero. Demasiada coincidencia, ¿no crees?» «Así es», dijo la señorita Marple. «Alguien quería silenciarlo». Grivas se volvió bruscamente. «¿Crees eso?» «Sí. Creo que el señor Caldwell pudo haber visto más de lo que creía. Y creo...» Hizo una pausa.
Creo que estaba empezando a hablar con las personas equivocadas. Grivas frunció el ceño. Se estaba reuniendo con la chica Greenleaf, ¿no? Sí, y Olivia tiene oído para las historias. El inspector parecía frustrado. Todos en este pueblo tienen algún secreto relacionado con este asesinato. Miss Marple se permitió una breve sonrisa. Eso es cierto en todos los pueblos, inspector. Pero solo uno de ellos mató a la señorita Bradshaw. Caldwell fue trasladado al hospital local de Much Minching. El médico creía que sobreviviría, aunque el golpe había sido asestado con destreza. No fatal, pero sí cruel. Una advertencia, tal vez. Miss Marple visitó a Olivia esa tarde en la librería. Encontró a la joven reorganizando las exhibiciones con exagerada calma. «Me enteré de Henry», dijo Olivia con la voz entrecortada. «Ya le dije a la policía todo lo que sé». «Supongo que sí», dijo Miss Marple, dejando su bolso en el suelo. «Pero me pregunto si podrías convencerte de que me cuentes el resto». Los dedos de Olivia se apretaron alrededor de una pila de libros de bolsillo. Estaba asustado, admitió. Después de la muerte de la señorita Bradshaw, él no quiso presentarse, pero seguí presionando. Dijo que vio a alguien entrar al invernadero esa tarde. ¿Dio un nombre? No, susurró Olivia. Pero dijo que era alguien que no debería haber estado allí. Alguien en quien la gente confiaba. Miss Marple sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Olivia, dijo suavemente, no estás en peligro, pero si sabes algo más, es hora de compartirlo. La chica levantó la vista con los ojos muy abiertos. Dijo que la persona tenía guantes puestos, que entraron primero y la señorita Bradshaw la siguió. ¿No al revés? No. Estaba seguro de ello. Eso fue importante. Miss Marple sabía escuchar no solo lo que se decía, sino también cómo se decía. Caldwell había visto a alguien llevar a Enid Bradshaw al interior de ese invernadero. Fue planeado. Y los guantes, por supuesto, significaban que no habría huellas dactilares. Salió de la librería con más preguntas que respuestas, pero una certeza. El asesino había vuelto a atacar. Y esta vez se estaban volviendo descuidados. Esa tarde estalló la tormenta. La lluvia azotaba las ventanas y los truenos retumbaban sobre los downs como disparos de cañón lejanos. Miss Marple estaba sentada en su salón, cuyo sonido amortiguado por el tic-tac de los relojes y las agujas de tejer. Ella miró la nota una vez más. Pregúntale a la esposa del vicario qué pasó en 1937. Ella lo había hecho. Que ahora alguien más había estado a punto de morir. Faltaba el cuaderno. Un trozo de tela había aparecido en las manos equivocadas, y alguien había querido asegurarse de que Henry Caldwell nunca volviera a hablar. Enid Bradshaw, pensó Miss Marple, no había regresado al pueblo para provocar problemas. Ella había regresado a resolver algo, para terminar una historia que comenzó con una traición y terminó con su propio asesinato. Esa noche, Miss Marple hizo algo inusual. Ella visitó la iglesia. Estaba vacío, en silencio salvo por el ocasional crujido de la madera y el cambiante suspiro del viento. Encontró al reverendo Blackthorne en la sacristía, rodeado de himnarios y el olor a cera de abejas. «Tuve un pensamiento», dijo suavemente, «sobre tu sobrina». Levantó la vista, cansado sin medida. «Está muerta, señorita Marple. Murió en Leeds, hace 5 años». «Lamento mucho oírlo». «¿Alguna vez habló contigo antes de fallecer?» Dudó. Ella escribió. «Solo una vez. Una carta rota y manchada, dijo que recordaba todo». «¿Lo guardaste?» «No». «Evelyn lo quemó». «Veo». Miss Marple cruzó las manos. Ella no tenía nada que ganar matando a Enid, pero alguien más sí lo hizo. Alguien que pensó que la carta, la historia, el pasado, iba a hacerse público. Alguien que temía no solo la desgracia, sino exposición,
posiblemente incluso arrestarlo. El vicario meneó lentamente la cabeza. ¿Crees que es alguien entre nosotros? Creo que es alguien muy cercano. Ella hizo una pausa. Dime, ¿Evelyn conocía a Thomas Webley? El reverendo Blackthorne parpadeó. ¿El aprendiz desastre? Sí. Parece que pudo haber estado más involucrado en 1937 de lo que nadie pensaba. El vicario vaciló. Evelyn habló de él una vez, dijo que había causado problemas. Siempre supuse que se refería románticamente. Miss Marple esbozó una sonrisa triste. Ella pudo haber querido decir algo más, algo criminal. El día siguiente amaneció claro y frío. Llegaron noticias del hospital. Henry Caldwell se había despertado. Recordó el ataque, no el golpe, sino la voz, el de una mujer, familiar, frío. Ella dijo, «Hablas demasiado», gruñó. Entonces todo se volvió oscuro. Miss Marple no necesitaba confirmación. Se levantó de la silla y fue directamente a la vicaría. La señora Blackthorne abrió la puerta. «Parece pálida», dijo amablemente la señorita Marple. «No he dormido». «No, no creo que lo hayas hecho. Es difícil dormir con secretos desvelándose». La señora Blackthorne intentó hablar. Fallido. La señorita Marple entró. «Amabas a tu sobrina, pero también amabas tu reputación, la reputación de tu marido, la seguridad de tu nombre. Cuando Enid regresó, te amenazó con eso. Sabías que estaba escribiendo la verdad. Ella iba a mentir», siseó la señora Blackthorne con la voz entrecortada. «Gíralo todo. No creo que ella necesitara tergiversar nada. Los hechos eran suficientemente condenatorios. Ella no entendió. Ella no saber. Ella solo vio la angustia de su amiga. Ella no vio la destrucción que él dejó atrás». «¿Thomas Webley?» Un largo silencio. Él era mi hermano», susurró la señora Blackthorne. La señorita Marple parpadeó. «Eso nunca fue grabado». «No lo sería. Un padre diferente, una vida diferente. Hizo un desastre con todo. Dejó deudas, mujeres, dolor. Intenté arreglarlo. Le dije a Celeste que la había traicionado. Le dije a Enid que todo era lo mejor, pero ella regresó. Lo sabía. Quería contárselo a todos. Así que la mataste». La señora Blackthorne sacudió la cabeza violentamente. «No fue asesinato, fue protección. Solo quise advertirle, pero ella me acusó. Dijo que lo publicaría de todos modos. Y yo perdí el control». Miss Marple la miró con expresión indescifrable. «¿Y Enrique? Pensé que te lo había dicho, que lo habías adivinado. Me vio ese día. Entré en pánico. Yo solo quería asustarlo». El silencio llenó la habitación, como agua que se eleva. La señorita Marple dijo finalmente, «La gente suele confundir el silencio con la seguridad. Pero la verdad, señora Blackthorne, tiene una manera terrible de hablar cuando nadie quiere escuchar». La señora Blackthorne no había confesado, no oficialmente. Sus palabras fueron crudas, apasionadas y cuidadosamente no registradas. Pero Miss Marple sabía lo suficiente sobre la justicia para comprender que en un pueblo la verdad a menudo llegaba no a través de un arresto, sino como consecuencia. Sin embargo, aún es necesario recorrer con cuidado el camino que va del conocimiento a la prueba. A la mañana siguiente, Miss Marple se sentó ante su pequeño escritorio y escribió 3 notas a mano. Uno era para el inspector Greaves, el segundo al reverendo Blackthorne. El tercero, lo más curioso, estaba dirigido a señora Evelyn Endrino, solicitando su presencia para el té de esa tarde. Eligió sus mejores tazas de té, las de porcelana blanca, con finos ribetes de hiedra, y dispuso su salón con delicada precisión. En el plato, al lado del azucarero, había un pastel de almendras. Invitaciones sutiles.
Consuelo, cuando pronto se pediría que entrara la verdad. A las 4 en punto, llegó la señora Blackthorne. Vestida como siempre con grises sombríos, parecía más delgada que antes. Más gris también. Sus ojos recorrieron la habitación como si buscara un juicio escondido detrás de los tapetes. «Pase», dijo amablemente la señorita Marple. «Me temo que hoy solo somos nosotros. Es muy raro tener un momento de paz, ¿no?» Evelyn se sentó sin hablar. Sus manos agarraron su bolso con demasiada fuerza. Miss Marple sirvió el té con calma practicada. «Siempre he creído», dijo en tono conversacional, «que los patrones surgen en las cosas más pequeñas, muy parecido a la confección, ¿no crees? Coses una costura incorrectamente y eventualmente toda la prenda comienza a colgar mal. Por supuesto, la mayoría nunca se da cuenta, pero la modista siempre lo sabe». No hubo respuesta. Miss Marple añadió: «Enid era modista, sí, pero creo que lo que es más importante, también era algo más, una guardiana de recuerdos. Supongo que sintió que era hora de volver a cortar el patrón del pasado». La voz de Evelyn era aguda. «Ella vino a destruirnos». «¿Lo hizo?», preguntó amablemente la señorita Marple. «¿O estaba ofreciendo la oportunidad de confesar, de dejar las cosas claras?» Ella quería venganza. Ella quería la verdad, señora Blackthorne. Pero entiendo por qué eso la asustó. Evelyn se puso de pie abruptamente. «Si esto es algún tipo de inquisición...» «Oh, no», dijo la señorita Marple. «Soy demasiado mayor para las inquisiciones. Esto es simplemente una conversación. Y tal vez en el transcurso de ella hagas lo correcto. Por tu marido, por la iglesia. Por ti misma». La mano de Evelyn se movió a su costado. «Sé lo de Thomas Webley», dijo la señorita Marple en voz baja. «Sé que era tu hermano. Sé que intentaste borrar su influencia después de lo que le hizo a Celeste. Y sé que Enid se enteró. Ella quería ponerlo en ese computadora portátil», dijo Evelyn con amargura, «para exhibirlo como si fuera un drama de época». «No», dijo la señorita Marple. «Quería explicar, decir por qué se fue, por qué dejó de escribir, por qué pasó años diseñando vestidos que nadie en St. Hedwig's usaría jamás, porque nunca abandonó lo que pasó aquí». Hubo un largo silencio. «No lo planeé», susurró Evelyn. «No lo hice. Solo quería confrontarla. Tomé los guantes de jardín del cobertizo de herramientas. No quería huellas dactilares. Estaba enojado, pero no iba a matarla. Pero ella dijo que tenía cartas. De Celeste. De Tomás. Ella dijo que lo iba a hacer público. Así que entró en pánico», dijo la señorita Marple, «y usó su cinta métrica. No era mi intención. Simplemente agarré algo. Se lo envolví alrededor del cuello. Quería que se detuviera». «¿Y Henry Caldwell?». La boca de Evelyn se apretó. «Él me vio. No pensé que sabía lo que vio, pero luego empezó a hacer preguntas. Hablando con esa chica, pensé que podría asustarlo para que se callara». La señorita Marple asintió. «Pero no es así como funciona el silencio». Metió la mano en la mesa auxiliar y sacó una carta doblada. «Esto es de Celeste. El original. El que Enid había copiado. Antes de morir». Evelyn levantó la vista con los ojos muy abiertos. «Tú se lo había dado a alguien para que lo guardara. Olivia Greenleaf. Pensó que tal vez no estaría seguro en la posada». Y tenía razón. El tono de Miss Marple se volvió firme. «Señora Blackthorne, yo no soy la ley, pero le he pedido al inspector Greaves que se una a nosotros en breve. Necesitará una declaración. Puede hacerlo voluntariamente o no, pero creo que sabe lo que es correcto». No hubo ningún estallido, sin súplicas, solo el lento colapso de una mujer que había construido su vida en torno a una mentira, puntada tras puntada, para luego descubrir que el pasado que creía haber escondido
la desenredaba. Evelyn lloró en silencio. Más tarde llegó el inspector Greaves. No hubo lucha ni gritos, solo una rendición silenciosa. Miss Marple permaneció sentada después de que se marcharon. Ella no se sintió triunfante, solo tristeza. Enid Bradshaw había sido valiente, más valiente que la mayoría. No había regresado para avergonzarse, sino para revelarlo, confiando en que alguien en el pueblo todavía valorara la verdad. Los días siguientes, Santa Eduvigis estaba apagada. La señora Blackthorne fue puesta bajo investigación oficial, pero debido a su confesión, no fue encarcelada. En cambio, la trasladaron a una casa de retiro, un arreglo que silenciosamente apoyó la iglesia, que deseaba discreción. El cuaderno nunca fue encontrado, pero la carta de Celeste, hecha pública por Miss Marple, le dio al pueblo la verdad que te necesitaba. En cuanto al reverendo Blackthorne, renunció a la parroquia alegando fatiga y reflexión. La nueva vicaria, una joven de Shropshire, llegó 3 semanas después. Y Henry Caldwell, ahora recuperado, volvió a su trabajo, más tranquilo pero no amargo. Una noche visitó la cabaña de Miss Marple, llevando una caja envuelta. «Encontré esto entre las cosas de Enid», dijo. «Pensé que deberías tenerlo». Dentro había un boceto de vestido, sencillo, elegante, de líneas suaves, y una pequeña nota manuscrita. A decir verdad, corte limpiamente y cosido sin miedo. Miss Marple lo colocó sobre la repisa de la chimenea. Luego, con un suspiro, volvió a tejer. El pueblo lo olvidaría con el tiempo. Siempre lo hicieron, pero Miss Marple nunca lo olvidó. No la modista, no el hilo a través del tiempo, no de la manera en que una vida podría desmoronarse o ser reparado, con los puntos más pequeños. St. Hedwig's, aunque cambiada, seguía siendo esencialmente la misma. Un lugar de setos recortados y largos recuerdos, donde el escándalo era absorbido como el agua de lluvia en un suelo sediento. Se hablaba de él, y finalmente se incorporaba a la tradición del pueblo como la esquina de una colcha gastada. Pero bajo su nueva superficie de calma, las repercusiones de la muerte de Enid Bradshaw continuaron repercutiendo. Miss Marple, como siempre, permaneció tranquila y serena, aunque su tejido llevaba varios días intacto. El boceto que Caldwell había entregado, el que contenía las palabras de Enid, descansaba sobre la repisa de la chimenea como un epílogo silencioso, con su mensaje aún desarrollándose. 3 días después de la confesión de Evelyn Blackthorne, el inspector Greaves pidió a Miss Marple que lo acompañara a dar un paseo. La petición fue cortés y el día era bueno, así que tomó su sombrero de paja, su bastón y la sospecha de que Greaves tenía algo más en mente que un amable paseo. Caminaron hacia el huerto más allá del parque del pueblo. Las manzanas aún no estaban maduras, pero su aroma flotaba en el aire. «Ella confesó», dijo Greaves, una vez que se alejaron del pueblo. «Sí», respondió la señorita Marple, «pero las confesiones son como bordados, fáciles de embellecer. No siempre son el patrón completo». Greaves la miró. «¿Crees que ella mintió?» «No», dijo la señorita Marple. «Creo que dijo la verdad, pero no toda». Greaves frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Ella afirmó que mató a Enid presa del pánico. En el calor del momento, sí. Pero Evelyn Blackthorne no actúa presa del pánico. Actúa con propiedad. Todo lo que hizo, ocultar las cartas, confrontar a Henry, sellar los registros de la iglesia, fue calculado». Greaves permaneció en silencio. La señorita Marple continuó. «Quería silenciar a Enid. Trajo los guantes, trajo la cinta métrica, todo fue premeditado. Un asesinato ordenado, vestido con la ilusión de un error imprudente». «¿Y el cuaderno?», preguntó Greaves. «Todavía desaparecido»,
Sí, pero creo que ahora sabemos quién se lo llevó. Ella se volvió hacia él con sus tranquilos ojos azules. Lo hiciste. Su expresión vaciló. Llegaste primero a la escena, ¿no? Preguntó la señorita Marple. El invernadero. Ya estabas en la fiesta, vestido de civil. Sí, lo estaba, dijo Greaves lentamente. Y entré antes que los demás, sí. Viste el cuaderno. Probablemente en su persona o en su bolso. Uno pequeño, tal vez con bocetos y notas. Lo tomaste. Grevas vaciló. ¿Por qué haría eso? Porque lo leíste. Habló ahora con la tranquila certeza de quien ha unido las piezas finales. Se dio cuenta de lo que había allí. Sus notas sobre Celeste, sus sospechas sobre Thomas Webley, su creencia de que Evelyn Blackthorne había orquestado una traición para proteger su propio nombre. Y en ese cuaderno, inspector, vio su propio nombre, él. Palideció. Thomas Webley era tu padre. Silencio. El huerto pareció contener la respiración. Ella había escrito sobre él, sobre el niño que abandonó, sobre la mujer, tu madre, que había quedado atrás cuando él huyó de la aldea. Enid nunca supo en quién se convirtió ese niño. Pero tú hizo. Y cuando leíste ese cuaderno, te diste cuenta de lo que ella estaba a punto de exponer. Greaves se volvió bruscamente, pero ella levantó una mano. No creo que usted la haya matado, dijo Miss Marple. Creo que Evelyn sí, pero usted la encubrió quitando el cuaderno, permitiendo que la narrativa cambiara hacia el señor Lennox, luego hacia Henry Caldwell. Tenía interés en el silencio, no solo porque temía la desgracia, sino porque amenazaba su propia identidad. Él miró hacia otro lado. No lo entiendes. Sí. Has trabajado duro para ser respetable, para defender la justicia. Y entonces el pasado surgió, no como un rumor, sino como un récord. Ella se suavizó. Tenías una opción. Y aunque tomaste la decisión equivocada al tomar ese cuaderno, creo que desde entonces has comenzado a tomar la decisión correcta. Grevas. No dijo nada, pero la quietud en él ahora era diferente. Ya no estaba a la defensiva, sino resignada. Lo quemé, dijo finalmente. Esa noche, después de la escena en el invernadero, la señorita Marple asintió. Entonces el pasado son cenizas, dijo suavemente. Pero aún debemos barrer el hogar. Volvieron hacia el pueblo. Esa noche, Miss Marple organizó una cena tranquila para unos pocos invitados selectos. Henry Caldwell, Olivia Greenleaf y la joven Sophie Ellicott, cuyo inocente descubrimiento había iniciado todo. El fuego estaba encendido, aunque el clima era templado, y las ventanas estaban abiertas para dejar entrar el aroma de las glicinas. Pensé que deberíamos marcar el cierre de las cosas, dijo Miss Marple pasando el granero. ¿Realmente ha terminado?, preguntó Olivia. ¿Todo eso? Con el tiempo, respondió la señorita Marple. La ley resolverá lo que sea necesario. Pero la verdad, eso ya se sabe. Henry miró hacia el fuego. Pensé que sería justicia, pero simplemente se siente vacío. La justicia rara vez se siente como un desfile, dijo Miss Marple. Es más tranquilo, a veces más solitario, pero es honesto. Esa es la diferencia. Comieron en silencio durante un rato. Sophie, sentada con las piernas metidas debajo de la silla, preguntó, ¿era realmente modista en Londres, la señorita Bradshaw? Lo era, dijo Miss Marple con una sonrisa. Y muy buena. Pero más que eso, era alguien que veía a la gente con claridad. Eso es lo que la hacía peligrosa. Sé valiente, añadió Olivia en voz baja. Sí, asintió la señorita Marple. Y valiente. Cuando los invitados se marcharon y los platos estuvieron recogidos, Miss Marple se sentó en su sillón junto al fuego y finalmente empezó a tejer. Le faltaba una última hilera para terminar en la capota del bebé. Un regalo para una ahijada, aunque tal vez ahora, pensó, podría funcionar mejor como regalo de bautizo para la joven en la que Olivia podría convertirse algún día.
Mientras el hilo se deslizaba entre sus dedos, consideró que todo en la vida era hilo. Conexiones, mentiras, recuerdos, amor. Se podían coser, rasgar, enredar, o si se manipulaban con cuidado, reparar. Y aunque el pueblo olvidaría los pequeños detalles, como siempre hacía, la señorita Marple los recordaría. No por orgullo, sino porque alguien debe hacerlo. Alguien debe recordar a Enid Bradshaw, la modista que cruzó el tiempo. Pasó una semana y el pueblo de St. Hedwig's recuperó su ritmo lento, como un reloj que da cuerda suavemente después de que una tormenta hubiera hecho vibrar su mecanismo. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar para las vísperas. La cola en la oficina de correos volvió a ser conversadora, y los susurros que alguna vez se habían aferrado a los setos y a los cables telefónicos comenzaron a suavizarse, a perder sus aristas y a asentarse en el tranquilo consuelo de la memoria. Miss Marple, por su parte, había vuelto a sus actividades habituales. Té con el gremio de damas, correspondencia con sobrinos y sobrinas y largos paseos por el sendero que separaba el huerto y el cementerio. Pero sus ojos, aunque tan azules y plácidos como siempre, estaban aún más agudos, como si estuvieran más sintonizados con los acontecimientos recientes. Una mañana recibió una breve carta de Olivia Greenleaf, que ahora trabaja a tiempo, completo en la biblioteca del pueblo. Querida señorita Marple, los libros sobre historia local se trasladarán al frente de la colección. El reverendo Blackthorne dijo que es hora de que dejemos de escondernos del pasado. Creo que eso es un progreso, ¿no crees? Gracias por todo lo que has hecho, incluso si nadie lo sabe todo. Atentamente con admiración, Olivia. Miss Marple sonrió mientras doblaba la carta. Lo guardó con cuidado en el cajón de su correspondencia y se dirigió a su jardín, donde las rosas empezaban a superar a la lavanda. Cortó algunas flores marchitas, cuyo aroma se elevaba como perfume de seda vieja, y recordó la fiesta en el jardín, las risas, la moda, el grito. Mucho había cambiado desde esa tarde. Sin embargo, el jardín permaneció, y como todos los buenos jardines ingleses, siguió creciendo a pesar de la tragedia. Evelyn Blackthorne había partido de St. Hedwig's 2 días después de la investigación final. No regresó a su casa, sino que la trasladaron discretamente a una casa de reposo en la costa, mantenida por la diócesis para aquellos que necesitan una reflexión privada. Oficialmente, se consideró una tensión mental y emocional, tal vez dolor. La iglesia no quiso revelar detalles y el pueblo, acostumbrado a dejar espacio en torno al silencio cortés, lo aceptó. El reverendo Blackthorne se retiró poco después. Había predicado un último sermón sobre el perdón y contó con una gran asistencia, aunque ninguno aplaudió. Se mudó a una pequeña cabaña cerca de Oxford, lejos del escenario de su antiguo púlpito, pero no más allá de las cartas de aquellos pocos que todavía creían que era un buen hombre, atrapado en una tormenta que no del todo había provocado. El inspector Greaves se quedó, pero algo en él había cambiado. Hablaba menos, escuchaba más. Miss Marple señaló que ya no descartaba tan fácilmente el instinto, ni hablaba por encima del gremio de mujeres cuando ofrecían opiniones. Y aunque el cuaderno había sido quemado y el nombre de Enid había sido borrado del informe oficial, Miss Marple creía que Greaves la recordaría. Más importante aún, ella creía que él se recordaría a sí mismo. Lennox, el alguna vez sospechoso, organista, comenzó a organizar veladas musicales comunitarias. Él y Henry Calwell, extraños amigos vistos desde la distancia, habían entablado una especie de compañerismo tranquilo. Tocaron a dúo en el jardín de la vicaría, las notas flotando entre los setos como si el perdón tuviera una melodía. Y Henry,
que había estado tan seguro de su lugar como el marginado del pueblo, ahora se sentaba semanalmente en Rose and Thistle, ofreciendo consejos sobre carpintería a niños demasiado pequeños para conocer el peso de guardar secretos. En cuanto a Olivia Greenleaf, Miss Marple sospechaba que llegaría lejos. Tenía el aspecto de una mujer joven que había visto la verdad y había encontrado su equilibrio, no en su glamour, sino en su gravedad. El observador silencioso de una nueva generación. Un jueves especialmente luminoso, Miss Marple se encontró sentada en su banco junto a Sophie Ellicott y su madre. Sophie, que había descubierto el cuerpo, estaba siendo aclamada en la escuela por su valentía. A ella no le gustó mucho. «Yo no hacer cualquier cosa», dijo Sophie. «Dijiste la verdad», respondió la señorita Marple. «Y eso siempre es hacer algo». Sophie levantó la vista pensativa. «¿Habrá otro asesinato?» «Espero que no», dijo la señorita Marple. «Aunque me atrevo a decir que si ocurre algo, serás lo suficientemente inteligente como para darte cuenta». La señora Ellicott, siempre correcta, intentó cambiar de tema y hablaron de mermelada. Más tarde, sola de nuevo, Miss Marple se permitió volver a visitar el corazón de todo. Enid Bradshaw. Había regresado no para vestir el pueblo, sino para desvestirlo, capa a capa, recuerdo a recuerdo. Había regresado por Celeste, por Thomas, por ella misma, separar las costuras y volver a coser algo honesto en su lugar. Pero había subestimado lo profundo que era el dobladillo de la aldea y lo apretado que lo habían cosido aquellos que temían lo que revelaría la luz al final. Ella había pagado por su coraje. Sin embargo, su voz transmitida en bocetos, cartas e historias contadas no se había perdido. Miss Marple se levantó de su banco y recorrió el camino de regreso a casa. Al pasar por la vieja sastrería, ahora cerrada, imaginó por un momento el sonido de la risa de Enid, aguda y encantada. Un recuerdo, tal vez, o una esperanza. Esa noche, en su salón, Miss Marple dio los últimos puntos al gorro que había estado tejiendo durante todo el caso. La lana era suave, el patrón sencillo y el resultado discretamente elegante. Lo dobló con cuidado, lo metió en una caja y escribió una tarjeta. Para la nueva generación, que crezcan conociendo el valor de la verdad y la paz de manos gentiles. J.M. dejó la caja a un lado y luego regresó a la ventana. Afuera, la aldea dormía, sin darse cuenta de lo poco que se había librado de la podredumbre de los secretos que aún persistían. Recordarían los acontecimientos, sí, pero solo vagamente, como un mal sueño suavizado por el té y el tiempo. Pero la señorita Marple lo recordó. Ella siempre lo haría. Y en algún lugar, tal vez en una habitación con vista al mar, o en 1900, un cajón bajo arrepentimientos tácitos, alguien más también lo recordó. La modista que cruzó el tiempo había tejido su verdad final. Y Miss Marple, siempre atenta, había descosido todas las costuras.